Bueno, son las 8:53, estamos en Invernales del Tejo y de aquí vamos a subir al Urriellu. Alerta como un soldado en una garita, desnudo como un chiquillo recién nacido. A ver, si despeja, que no tenemos más de nuevo. Qué guapos. Ahí arriba, Sotres. Y aquí, Cuevas del Queso, donde se hace queso de cabrales. De ahí abajo venimos, pero no se ve el coche. Y la ciudad palpita con horario de oficina. Mira, ahí empieza la pista, la piscina para Pandevan. Así que nada, Pandevan no es el mismo día. Vamos a grabar un minuto de carrera subiendo. Ya está. Ya. Un minuto de gloria, un minuto de gloria. Ya. Seguimos subiendo a buen ritmo. Que yo es una collada, de que se puede subir a plomo de frente por la pista o por la derecha. Arriba a la izquierda está la fuente y detrás ya la Tenerosa, el refugio de la Tenerosa. Las maneras de vivir son solo mías. Y a veces se me olvida que solo soy espectador. A veces las canciones se convierten en ceniza. Y el corazón hundido en un bolsillo de mi pantalón. Y la ciudad palpita con horario de oficina. Ya comenzaba a probar las furgonetas. Pero esta gente es la que queda 10. Y espectacular. Un poco de nieblina, pero poco a poco. Bertelín. Seguimos, aquí marca 2 horas 40. Las maneras de vivir son solo mías. Y el corazón 9:42. de mi pantalón. Y la ciudad palpita con horario de oficina. Llegamos a la Tenerosa. Tuviste más suerte con el día. El día hoy no nos acompaña, ¿no? Yo pensé que iba a haber más de nubes, igual despejada, pero ¿qué va? ¿Qué va? Ya lleva unos cuantos días que está así. Joder, Así que hoy no vamos a ver mucho. Es la primera vez que viene, pero... ¿Y llega bien? No levanta, no. ¿Qué va? No, ¿qué va? No, hoy no vemos nada. Sí, sí levanta. Sí. Creo que va a levantar, ¿eh? El punto del agua. 9:55. Coche. Cuando están nuevas, agarra mejor, pero aquí en sus barrios Qué cabañas más guapas, Algo tendrían que contar las estaciones. Algo dirán las terminales de aeropuerto. Los bares donde nacieron 5 de nuestras canciones. Las noches en que tu chica te decía nunca más. Quedó algo de nosotros en esos lugares. En
Mira cómo estaba por la mañana y cómo está ahora, ¿eh? Sí, en el puerto, en la butaca del cine, en una boca de metro, en todas esas esquinas que solíamos doblar. Ven. La manzana, porque una para cada Los portales, Coge, toma. la breve intensidad de las primeras Para eso la hubiera comido yo, me cago en los burros de Dios. Oye, pues toma, queda la mitad. Queda la naranja ahí, ¿eh? todas las camareras que quisieron escuchar. Esto de Paudri. Algo tendrían que contar los escalones, con pantalones arrastrados por el suelo, algo el asiento trasero que me ofrecía tu coche Todo esto es mío. y el Entonces, modelo vienes por ahí, que acabó pases por ahí, rebosar. hasta el otro lado. Esto todo. Es una historia que se escribe en los portales. Ahora empieza lo bueno ya. Ya empezamos a subir de verdad. Los conserjes de noche cuidan de los hostales y todas las Con barro. cámaras que quisieron Entretenido. escuchar. Tú siempre estabas dispuesta. Es domingo por Al fondo Bulnes. Ahora se ve bien, ¿eh? la suerte es una ramera de primera calidad. Mira por dónde va el camino, ves allí, de aquella braña. Por debajo de aquellas brañas, todo por la senda y tal, es la que sube el camino que sube a Bulnes. Que quisieron escuchar. Y toca por un lado. Es una historia que se escribe en las postales con la necesidad de madrugar los lunes. Siempre estabas dispuesta. Es domingo por la tarde. Y ahí tendríamos que estar viendo ya los güeyes. Enfrente de nosotros. Se veía ya. Y esto todavía se ve. Aquí abajo, esto todo por abajo. Bueno, un poco de bajada. Tú siempre estabas dispuesta. Tú siempre estabas dispuesta. La suerte es una ramera. Estamos subiendo sin correr a buen ritmo. Bueno, ahora llegamos a los pueblos, al pueblo de los Menides, unos bloques grandes de piedra enormes. Y ahí al Fiscat y a Cumbre. Vale. Decía Camilo que aquí antes había paso de cueva. Y que se hundió y que hicieron un puente o algo así. No sé si se verá. Pero yo creo que es otro que hay arriba, ¿Es ¿eh? otro más arriba? Hay otro más arriba que es un paso que se ve que hay cueva. No, yo creo que era aquí que decían que era el último el árbol del camino. Este tramo en el que estamos, esto llámase el puente del Torcu. Y fíjate, esto y porque aquí hay dos dolinas, una de cada lado. De este lado esta dolina y esta de ahí. Y esto fue porque aquí había una cueva, aquí debajo. El agua iba diluyendo la roca por debajo y abre una cueva. Pero al final lo que hace es colapsa, el techo se hunde. Y lo que quedan son aquí un par de furacos, que están comunicados por aquí debajo. El puente en realidad pusiéronlo para que estuviéramos más cómodos, para que pasáramos más cómodos. Pero en realidad no hay salto aquí, de una parte a otra. Y mira el mostajo. Un superviviente. Este vilú crecer yo. Y mira ahora, ya te ha hecho un paisano. Esto díjomelo Rosa. Pregunté, ¿hay Rosa ese árbol? Pues ya el último árbol que hay. Dijo, me lleva un mostajo. Ah, un mostajo. El último árbol que encontramos hoy. No hay más. De aquí para arriba, el reino de la Rocafía. Pues nada, vamos para allá. A gastar suela. Venga. Era el último árbol del camino. Que cuando lo conoció era pequeñín. Buena caída, ¿eh? Mira para este lado. Pero arriba hay otro, ¿eh? Seguimos.
Se nos iba la vida al quitarnos la ropa en aquella pensión tan pegada a la playa. Estas son las que tenemos eso, Mentiras, nos las compramos piedronas. Mira, esta de aquí, otras más arriba. las luces del alba. Se todos vestía deprisa los y reyes tenía antiguos de un la tierra. cigarro, me miraba a través del espejo del Kilómetro 8, 10:46. Campo de Morren. Estamos en el campo de Morren. No se ve mucho, pero aquí estamos. Entre la roca caliza. se fue de las manos, no la he vuelto a ver. Y los niños me lanzan corte de mangas al pasar el tiempo. Y que me rocen la herida, no me ofrezcan otro trato, no me vayan a engañar. Es la forma Todo se está por entre los pies. Hay dos banderas aquí. Igual sale el sol. Aquí hace millones de años había un glaciar seguro. Estará como siempre en alguna frontera, persiguiendo algún tipo en mitad de la noche. Estará consiguiendo vivir de quimeras, recordando los cuerpos, olvidando los nombres. Estarán intentando sacarme de quicio las miradas al sur, los recuerdos de entonces. Estaré consiguiendo sentirme yo mismo en las pieles de otros, en la boca de todos. Y que no rocen la herida, no me ofrezcan otro trato, no me vayan a engañar. Es la forma más sencilla cuando eludes tu pasado de no volverlo a pisar. No vemos nada de nada. Llegamos casi y por lo menos algo se ve. Ya mira, está de repente abrió un cacho aquí ahora. Más de nubes. Mira, no. Vas a ver que se va a formar más de nubes abajo, fíjate. Más adelante, sí, porque ahora de momento Ahora está va a bajar. alto. Mira. Cabrones. Esa es la cresta de Cabrones. La cresta de Cabrones. Pasando esa cresta es el Neverón de Urriello, la cresta de Cabrones, y hacia allá en línea recta para allá todo sería Torre Cerredo. Después de todo eso. Cabrones también. Y Cabrones. Eso Y Cabrones y Torre Cerredo. Y eso ya el Neverón del Uriel. ¿No? ¿Oye es el Neverón? El diente de Urriello. El Neverón se llama el Neverón está ahí. Mira, Mira, mira. Bueno, pasamos en 10 segundos de no ver nada a ver aquí ya el Urriello. ¡Qué pasada! Y eso desde aquí, cuando lo veamos desde abajo, más guapo todavía. Ahí el Neverón del Urriello. Y aquí es la cresta de Cabrones. Y por ahí detrás está Torre Cerredo y Pico Cabrones. Y aquí está Fabián. Y para ahí detrás debe estar Peñacastil, ¿no, Fabi? Por ahí detrás. Ajá. Para allá atrás. Y el mar de nubes se está formando ahora mismo. Es una pasada. Impresionante. Pensé que no iba a haber nada, pero me acompañó la suerte. A ver, sí, ahí voy a cogerlo desde aquí, que eso tiene mucho zoom. Pues vamos a subir hasta allí, sí. Ahí está. Mira, subimos hasta allí a hacer la foto. Espera, engólate en esta piedra, que te la hago desde ahí. Como veis, en 10 segundos, otra vez tapado. 10 segundos. Estamos al lado de donde hice la foto, Seguimos ascenso, kilómetro 9. Aquí detrás está el Urriello, lo que pasa es que está tapado por la niebla. Fabi viene detrás. Y llevamos, son las 11:15. Subimos muy bien. Muy rápido. Y muy bien, muy cómodos. A ver si levanta un poco otra vez. Increíble, en otra vez, en 5 segundos, pataplan. Ahí lo tenemos. ¡Qué pasada! Y viene otra la niebla. Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. ¡Qué pasada, macho! 2 años dejamos abajo de Invernales y llevamos 2 horas y poco. Yo aquí vengo tran con la mochila, las botas, el ordenador me quedo solución. Hostia, me suena tu cara. Ahora que te veo. Pues ya venía subiendo yo, cagándome en todo, macho. Dije, no veo nada, tío. Me lo voy a comer con patatas, Nosotros nos subimos
no subimos a... ¿cómo se llama? A Peñacastil. A Peñacastil porque decimos, vamos a subir, no conocemos la ruta, llevamos tractor. No vamos a ver nada. Por lo menos aquí tenemos salida fácil, ¿sabes? Lo conocemos y... Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. ¿Quieres tomar algo, Javi? Voy a parar los tracks. Y ese que está al fondo ahí que se ve aquí, ¿eh? Ese que se ve saliendo ahí. Ay, ni idea. Vale, aquí miramos ahí. Otro minuto. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Pedazo mar de nubes. Impresionante. Nosotros cuando subamos abajo, que es la primera vez que viene, dije yo, no, eso es muy complicado. Y ahora tendré que salir a buscarme alguien que me arranque de cuajo la pena. De alguna manera tendré que olvidarte. Tengo que olvidarte de alguna manera. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Bueno, 360. Camerón, viento. Ahora tendré que salir a buscarte. Peñacastil ahí detrás. A ver si te digo cómo se llama la otra. Que salir a buscarte. Y ahora contraluz un poco el Urriello. Abajo el refugio. No, mira, vienen allí. Hoy toca Raimundo en el Mira, viene ahí. cierre de fiesta. Y por eso están llenos de gitanas guapas. Los bancos de hierro en los coches de choque. Junto a la caseta, detrás de la carta. Seguimos subiendo para tocar pared. Como veis ya la cámara no coge ancho. La GoPro sí, pero esta ya... Y ahí tenemos gente subiendo, escalando, ahí está. ¿Veis? Otras cositas. Ah, no, aquí una persona y la otra está, pues seguimos la cuerda. Arriba. A ver. Seguimos la cuerda, y ahí está el hombre. Mira, arriba de los de azul, están en la sur. Telita. Bueno, estoy a nada más y nada menos que 5 metros de tocar el Urriello. Esa gente toda escalando. Y el mío un par de botas sucias. Es tu corazón. Ahí está la pared, 5 metros. Paso a modo GoPro. 5 metros. 5 metros. 3, 2, 1 y contacto. Tocando el Pico Urriello, el monte para mí más guapo de Asturias. Ahí está. Impresionante. ¿Quieres ver lo que es contacto? 3, 2, 1. Contacto ahí con el Urriello, sí señor. El quinto punto de apoyo. Ahí está. Espectacular. Qué pared, chaval. Ahí estamos, sí señor. Costó más esta subida que todo lo demás. Mucho grijo suelto y cuesta, resbala y cuesta. Y más sin bastones, como va el café este. Pero merece la pena, merece la pena. Estamos ahí. Ahora hay un año más, ¿eh? Yo mochilero. Es tu corazón.
una montaña rusa y el mío un par de botas sucias. Es tu corazón. Tenemos mejor visión que antes. Este paso. Es tu corazón, una montaña rusa y el mío un par de botas sucias. Es tu corazón, es tu corazón. Estoy bajando corriendo. ¿Dónde va Juan? Aquí, ¿no? Usted es el que corre por montaña, ¿no? Algo. Sí. Corría, vamos. ¿Corría? ¿Ya no corre ya? ¿O qué? Sí. Si no corrió otro día en... Pero menos. No corrió el otro día en... Bueno, ¿qué tal, Juan? Bueno, bien. As- Ahí vamos tirando. Así que estás tú de porteador con estos bichos. Siempre sí. Madre mía. Uno dedicas a cualquier cosa ya. Tú entre el ganado, les carreres de montaña, porque este es un corretero bueno, ¿eh? Aquí donde lo veis. Ese que se llama Aznar. Este se Aznar. Sí. Con ese que se llama Aznar y el otro Messi. Este y Messi. Y la idea del nombre de Aznar de quién fue. Mejor no decirlo. ¿Cuánto echas para llegar hasta arriba con estos dos? Normalmente ahora 50. ¿Y qué hielo que subes tú? Víveres de todas clases. Desde gasolina para los generadores hasta cerveza para los paisanos. Ese es lo mejor. Ese es lo mejor, la cerveza, yo creo. Para recuperar. Subiendo no lo vimos tampoco. Aquí está uno de los refugios. Hay una calle que lleva tu nombre en la ciudad del viento. Después de tanto tiempo me harté ¿Qué? de esperarte y se cayó el letrero. Fin de temporada para todos los amantes de lo ajeno. Todos los Oye, ¿paramos aquí a comer bocata o qué? esperan tu llamada, Venga, pues, están paramos. ardiendo. Hola. ¿Qué tal ya para lo que nos queda? Lo pasamos bien, ¿eh? Tenemos buenas vistas. Tuvimos suerte que despejó. Arriba. Hasta luego. Un paseín, un paseín. Bueno, se acabó. Ya estamos en Inverness y ya nada, para casina. Estuvo bien el día, son las 3:20. Aquí está. Se llama así porque aquí en Les Vaques. Por eso tiene este nombre. Ahora está, como veis, totalmente deshabitado. Y va a llover, señores. Hasta la próxima. Conseguido. Sigo vivo.